Bien, para continuar con el tema uno y centrarnos en todo lo que nos va a interesar en toda la asignatura de sistemas programables, nos ubicamos en dos términos que van a ser muy importantes durante todo el transcurso, que es el término de control y el término de sistemas, porque juntos pues nos dan eh, el objetivo principal de esta asignatura, que es generar sistemas de control a base de lazos de control específicos que nos van a resolver alguna situación de algún problema planteado o algún problema planteado, una situación problemática en donde a través de elementos de sensado y de accionar nos van a resolver esa situación o esa problemática planteada. Entonces, partiendo del término control, podemos definir qué es la acción o el efecto de poder decidir sobre el desarrollo de un proceso o sistema. Qué importante el término decidir, pero ¿con base en qué? Con base en valores predeterminados o valores que nos interesa mantener en cierto estado. Variables que requerimos que permanezcan en ciertas condiciones para que el problema a resolver o la situación a controlar se pueda dar. Controlar un proceso consiste en mantener constantes ciertas variables prefijadas. Aquí es algo muy importante. Regularmente se busca mantener constantes esas variables que previamente fueron establecidas con un valor de interés. Sin embargo, también es importante considerar que esas variables pueden estar cambiando de acuerdo al contexto o la situación que se presente en ciertos momentos. Veremos que existen señales que perturban un sistema y que eso nos puede exigir o solicitar que adecuemos esos valores establecidos conforme a la situación que se está presentando en ese momento. Las variables controladas pueden ser presión, temperatura, nivel, caudal, humedad, cualquiera de los fenómenos físicos que previamente platicamos. Bien, eso es en relación a control. Si nosotros nos enfocamos en otro contexto, el control puede definirse de otra manera, pero para nuestro caso o para el tema que nos compete hoy, eso es lo que debemos de entender como el concepto o el término control. Ahora, ¿qué es un sistema? Un sistema es una interacción de individuos o elementos que actúan conjuntamente para lograr ciertos objetivos. Esos elementos pueden ser herramientas, pueden ser procesos o pueden ser otros subsistemas que nos van a permitir que en conjunto logremos resolver una situación o lograr un objetivo previamente establecido que desde luego nos beneficia de alguna u otra forma o que nos permite lograr alguna meta que se haya establecido, pero ya relacionado con el término control, bueno, que nos permite controlar o manipular ciertas situaciones que se nos puedan presentar y que tengamos que tener justamente control de ellas. El concepto de sistema se puede aplicar, ya sabemos, a fenómenos físicos, biológicos, económicos, sociales y cualquier otro aspecto que pudiéramos identificar o en los que pudiéramos identificar esos elementos que trabajan en común para lograr un objetivo que también, obvio, es en común. Em, un sistema, pues es el concepto con el cual podemos estar más familiarizados, ¿no? Un sistema de software, un sistema de hardware, un sistema diseñado y constituido por personas, el sistema educativo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a poder encontrar en cualquier ambiente el término sistema, un sistema computacional, que es en el que nos vamos a enfocar nosotros. De tal manera que en este sistema computacional de control, ¿sí? Vamos a necesitar elementos tanto de hardware, de software,
que permitan entonces resolver una situación o lograr un objetivo, de tal manera que esos elementos, herramientas, trabajan de forma sinérgica para poder lograr ese objetivo. Ahora bien, ya junto los dos términos, podemos decir que un sistema de control es el conjunto de elementos que hace posible que otro sistema o un proceso o una planta permanezca fiel para lo que fue previamente programado. ¿Sí? Hay un algoritmo, ya decíamos, previamente establecido que se debe de cumplir. Hay una metodología que debe de cumplirse. Hay pasos que deben de seguirse, tiempos que deben de cumplirse, así como condiciones que deben de estar establecidas para que pueda darse esto. ¿Cómo se representa un sistema de control? Regularmente un sistema de control en forma general lo representamos de esta manera. Señales de entrada, señales de salida. Estas señales de entrada también son señales de excitación no excitadas, que son aquellas que se pueden o que se van a manipular, que se van a pretender controlar para poder generar esa salida como variables producidas para que el sistema pueda entonces llevar a cabo pues todo aquello para lo que fue programado. Esta es una manera muy general que podemos, ah, con la que podemos describir un sistema. Aquí podemos poner todas las entradas. Aquí, si se fijan, no sabemos realmente qué hay. ¿Por qué? Porque internamente hay una cantidad de elementos que son precisamente los que nos van a permitir generar esas señales de salida. Aquí hay hardware, dentro de lo que es el sistema, hay software, hay condiciones, hay tiempos, hay toda una arquitectura que va a permitir entonces generar las salidas adecuadas de acuerdo a la entrada que esté llegando. Es importante también considerar que dentro de un sistema de control hay una serie de variables que tienen que ver con todo este proceso. Ya hace un momento hablábamos de perturbaciones. En ocasiones también las identificamos como ruido, dependiendo la señal de la que estamos hablando. Hay una serie de variables manipuladas, que son las de entrada, valores deseados o valores preestablecidos, que es de acuerdo a lo que queremos controlar, pero importante, debemos de tomar en cuenta también que habrá momentos o situaciones en los que esos valores puedan o deban ser modificados, porque las circunstancias probablemente cambiaron. Perturbaciones, importante tomarlas en cuenta, porque si solo nos enfocamos en la variable manipulada y la variable de salida ya controlada, con base a un valor de referencia, muy probablemente tendremos problemas de lectura de valores o problemas a la hora de salida, reacciones inesperadas porque no estamos considerando todo el contexto que envuelve a ese proceso que debemos establecer para lograr nuestro objetivo. Bien, un lazo de control es un conjunto de elementos muy parecido a lo que sería todo un sistema. Un sistema de control está formado por uno o varios lazos de control. Un lazo de control es el conjunto de instrumentos conectados, configurados, calibrados y sintonizados con la función de controlar un proceso. Puede ser sencillamente leer una temperatura, puede ser leer un valor de presión, de iluminación, y con base a lo establecido y al valor de referencia con el cual queremos que trabaje nuestro sistema, habrá que modificar esa señal para incrementarla, disminuirla o simplemente leerla y tomar una decisión con base a esa lectura que se haya dado de la señal de entrada. Pero un sistema de control completo, pues no nada más se va a basar en una señal de entrada o en una acción específica que realizar o en un solo valor con el cual hay que comparar.
puede ser varias variables de entrada, de tal manera que puede haber varias variables de salida y tomar en cuenta, como ya se dijo, todo el contexto, que pueden ser perturbaciones o ruidos que puedan entonces estar afectando el funcionamiento del sistema. Entonces, en resumen, un lazo de control forma parte de un sistema de control y que es importante tomar estos puntos. Conectados, configurados, calibrados y sintonizados, sincronizados también, de acuerdo a los tiempos, para que reaccionen ante una situación específica. Ahora bien, ¿cómo podemos ver que va a suceder esta reacción? ¿Qué implica controlar algo? Ya sea en un sistema o en un lazo de control. ¿Cómo vamos a interpretar? Muchas de las veces el control, más que control o manipular, se queda en el monitoreo, la lectura de una señal y generar una reacción conforme a esa lectura, pero que no existe una modificación de la señal de lectura, solo una comparación para tomar una decisión, cual sea que sea. Entonces, ¿qué implica? Medir el parámetro físico o los parámetros físicos. Nos vamos a enfocar en uno solo. Entonces, medir el parámetro físico. Comparar la medición con alguna referencia que hayamos establecido previamente y que va de acuerdo al objetivo de lo que se busca precisamente lograr en nuestro sistema de control o en nuestro lazo de control. En función de ese resultado que nos arroje la comparación, podemos generar una acción que permita modificar ese parámetro. ¿Para qué? Precisamente para lograr el objetivo. Si es así, entonces se va a generar una acción que se modifique y que por lo tanto tendrá que regresar a leer nuevamente, a leerse nuevamente como esa señal de entrada y seguir tomando decisiones conforme a lo leído y lo comparado. Sin embargo, puede ser también que se lea, se compare, se haga una acción, pero simplemente se genere esa acción, una acción totalmente distinta a algo que requiera modificar el parámetro, ¿sí? Entonces, aquí es donde pudiéramos decir que simplemente se hace un monitoreo. Cuando alteramos o tal cual manipulamos y controlamos el parámetro, realmente es donde aparece el concepto de control o controlar un fenómeno. Bien, ese control puede estar presente en tres tipos, en forma general. Puede ser totalmente manual, cuando hay un operador que, de acuerdo a la experiencia y a la necesidad que tenga, toma el control de los procesos y hace las correcciones adecuadas, de acuerdo a lo que percibe. O de acuerdo a lo leído por algún sensor, pero que en realidad el operador es el que acciona o que genera la acción necesaria, ya sea para modificar lo leído o simplemente para tomar un dato o reaccionar a hacer una acción X o Y, cualquiera que ésta sea. Un control automático. Eliminamos la figura del operador y a través de un sistema de hardware, un sistema, un circuito em, digital o analógico, dependiendo, esta acción que realiza el operador se elimina o se sustituye a través de un sistema de accionamiento automático, ¿sí? Sin embargo, cuando está de esta forma, sucede lo que ya decíamos. Solo se compara con valores previamente establecidos, pero no tiene la capacidad de hacer ciertas modificaciones en caso de que así se requiera y que la situación haya sido modificada, que se tenga que tomar otras decisiones. No se puede modificar. Es de tipo hardware y es rígido, ¿sí? No hay modificación. Es como aquellas computadoras, las primeras, en donde se cableaba y no se podía hacer ninguna otra programación o se programaba a través de cableado y no se podía hacer una modificación en ese programa. Cuando entra el concepto de software o programación a través de instrucciones almacenadas en una memoria, esto facilitó de tal manera que se podía entonces programar de acuerdo a la situación o las circunstancias.
Es ahí donde entra el control programado. Realiza todas las labores de control automático, pero su solución es programada. Pero esto trae una ventaja. Se puede modificar su proceso de operación o la ley de control. O sea, lo que haya estado establecido desde un inicio puede ser modificado de acuerdo a alguna situación que haya cambiado. Bien. Ahora, un poco con más detalle, un lazo de control lo podemos ver como la lectura de cualquier sensor, perdón, de cualquier fenómeno físico a través de un sensor, el cual regularmente nos genera una señal analógica. Por lo tanto, tenemos que acondicionar la señal, ya sea amplificarla o codificarla, para que a través de un procesamiento digital se puedan tomar las decisiones y hacer las comparaciones de las que hablábamos, para hacer una acción que modifique ese valor leído y se vuelva a comparar y pueda estar en este ciclo de tal manera que siempre se esté evaluando para que ese valor manipulado, esa variable manipulada y controlada permanezca en el estado que nosotros necesitamos. O la otra acción que decíamos es que se haga cualquier otro efecto, se provoque cualquier otro efecto que prenda un sonido, una bocina, que prenda un LED, que prenda una pantallita LCD o simplemente que se tome el registro de lo que aquí se está provocando. ¿Sí? De aquí entonces, esto es en forma general, cualquier fenómeno físico puede ser leído a través de un sensor, sobre todo si es analógico, se hace la adecuación para que pueda ser procesado, en el procesamiento se involucra la función de transferencia, que es la que determina la acción a realizar. Dependiendo de lo que se requiera, se hace una acción para modificar el fenómeno y volver a ser leído y en permanente control, o se reacciona ante una actividad que no va a modificar el fenómeno, pero que sí nos va a generar una acción o un efecto que nos permita tomar una decisión o simplemente hacer un control, más bien un monitoreo de lo que está sucediendo. Bien, de ahí entonces que podemos hablar de dos tipos de lazos de control. Uno que es abierto, cuando no se modifica, y uno que es cerrado, cuando la salida vuelve a ser leída para poder permanecer en constante monitoreo y control, mantenerla en un estado de acuerdo a lo que haya sido establecido. Hay ciertas características para el lazo control abierto que pueden ser ventajas o desventajas dependiendo la situación o el problema a resolver. Depende de la experiencia del operador. Cuando es abierto, si no hay ninguna modificación de forma automática a lo mejor, pues va a depender de una persona probablemente tomar la decisión y accionar aquello que se requiera para tener el control total. No corrige el efecto de las perturbaciones ni los cambios de carga. Como no se está constantemente evaluando la señal, pues entonces simplemente se lee una vez, se acciona y listo. Se puede leer otra entrada distinta a la que llegó primero, se hace una toma de decisiones y se reacciona ante ella y hasta ahí acaba el proceso. Y así puede estar de forma infinita, pero con valores distintos, entradas distintas. No es la misma entrada modificada. No tiene precisión ni exactitud. Entonces, si yo necesito un sistema en donde realmente no requiera tanta precisión ni exactitud, simplemente presencia o ausencia de algún fenómeno, pues este puede ser viable de elegir. Es un sistema de bajo costo y regularmente es de más fácil instalación y mantenimiento. A diferencia de un lazo de control que sí corrige las perturbaciones, que es más preciso y más exacto. Todo lazo tiene una retroalimentación, pero regularmente se generan tiempos muertos. ¿Por qué? Porque el sensor siempre va a estar listo a esa modificación y si no hubiera alguna modificación de la señal, pues debe de quedar activo para estar en espera, en vigilia de que algo suceda, alguna modificación suceda. Entonces, esto le llamamos tiempos muertos, que pudiera verse como una desventaja. Es más costoso y su instalación es más compleja que la de un sistema abierto. Pues definitivamente no, va a requerir de más elementos.
Regularmente así identificamos un lazo de control abierto. Si se fijan, no existe esa retroalimentación o realimentación de la señal de salida para que llegue nuevamente como señal de entrada, cosa que sí la observamos en el lazo de control cerrado. ¿Cuál es la diferencia realmente entre un lazo de control abierto y un lazo de control cerrado? Justo esta línea punteada, la realimentación. La lectura se puede estar modificando aquí, sale, se utiliza, pero regresa modificada para permanecer en constante evaluación y en constante comparación. Bien, un ejemplo de un lazo abierto. Un semáforo controla el tráfico sin recibir información sobre cuántos carros circulan sobre una avenida, de tal manera que lo único que lo alimenta es el tiempo. No hay pues ni siquiera una toma de decisión como para decir cuántos carros hay ahí. No está alterando el semáforo como tal, no altera la entrada. Y si la entrada pudiera verse como los autos, pues ni siquiera puede conocer esa cantidad. Si hablamos de un sistema de semáforo más sofisticado, que probablemente en algunas ciudades ya los encontramos, pues podemos decir que ya con varios sensores por aquí en el semáforo, podemos generar un lazo cerrado, pero en un sistema así sencillo es un lazo abierto. Dice que entonces un lazo de control abierto se caracteriza porque no recibe ninguna información o realimentación sobre el estado de la variable. Por lo regular, estos se utilizan cuando la variable es predecible y tiene un amplio margen de error, ya que se puede calcular el tiempo o las veces que se debe de repetir el ciclo para completar el proceso. Lo que les decía, cuando no necesitamos precisión y exactitud, pues podemos usar entonces un lazo abierto, porque tal vez no requerimos un valor muy exacto, de tal forma que, bueno, puede estar dentro de un rango y no afecta y no hay necesidad de alterar además o estar modificando constantemente. Un lazo abierto, dicen estos sistemas, la salida no se mide ni se retroalimenta para compartirla nuevamente como señal de entrada. No la vamos a medir, probablemente solo va a reaccionar ante una actividad o registrarla, pero no se vuelve a medir la situación que se generó a la salida. Para cada entrada de referencia corresponde una operación de condición fija. No hay una especie de condición inteligente o evaluación más inteligente. Se reacciona conforme a la señal de entrada sin hacer una retrospectiva, si así quisiéramos verlo, ¿no? La señal de entrada actúa directamente sobre el dispositivo de control para producir por medio del actuador el efecto deseado en la variable de salida. Un actuador, aunque no es precisamente eso, pero puede ser una bocina, pitó la bocinita, generó el sonido y se acabó. Hasta ahí quedó. Ya habíamos dicho las características del lazo abierto, cualquier perturbación desestabiliza el sistema y el control no tiene capacidad para responder a esta nueva situación. ¿Por qué? Porque no se vuelve a medir. En la práctica, se pueden utilizar solo si se conoce la relación de la entrada-salida del proceso y no se presenta ninguna perturbación. Cuando estamos seguros de que no hay nada que altere el proceso, pues este puede ser nuestra opción. La precisión del sistema depende de la calibración, o sea, también de la sensibilidad del sensor. Algunos ejemplos, puede ser el aire acondicionado de un auto, pero de esos antiguos en donde no está evaluando. Una lavadora automática, pero también de esas antiguas que no tienen ese sistema inteligente, o simplemente un amplificador de guitarra, que posteriormente lo evaluaremos cada uno de esos casos con más detenimiento. Llega la señal, entra un controlador, o sea, lo toma, lo amplifica, lo genera, genera una señal de salida, hace la acción y listo, la variable controlada, pero no regresa. Ahora, ¿qué es un sistema de lazo cerrado? Nuevamente, lo retomamos. Este sistema es más completo, ya que recibe información sobre los estados que va tomando. O sea, no es un valor único y ya, puede estar variando. Entonces, cuando esto puede estar variando y yo debo de tener un control total, lo más ideal es un sistema de lazo cerrado. Esta retroalimentación se logra colocando sensores que envían información a puntos claves del proceso.
para que puedan actuar de manera automática, desde luego con el apoyo de un actuador. En la unidad 2, en el tema 2, ampliaremos sobre el tema de actuadores. En pocas palabras, puedo decir ahorita, un actuador es aquel que genera una acción. Bien, un lazo cerrado, en estos sistemas la salida se mide y a la vez se retroalimenta para volverla a comparar como entrada. Luego, eh, la salida del sistema se mide por medio de un sensor y se compara con el valor de entrada o algún valor de referencia, pero se vuelve a evaluar una vez que fue modificada. La señal de error actuantes es la diferencia entre el valor de la señal de entrada y la señal de retroalimentación. Más que de error, es esa diferencia entre lo que llega y lo ideal. ¿Cuál quiero que sea el valor deseado y cuál es lo que está llegando? No llega al valor deseado, entonces se genera una acción para que pueda ser modificado y se vuelve a evaluar para corroborar que ese valor ya es el deseado o alcanzó el valor deseado. ¿Cuáles son las características principales? Nuevamente retomamos del lazo cerrado. El sistema de control responde ante las perturbaciones que se produzcan sobre el sistema. ¿Qué quiere decir? Que se pueden atender las perturbaciones. ¿Por qué? Porque está en constante monitoreo y evaluación. En otras palabras, es relativamente insensible a las perturbaciones. Más que insensible es reaccionante o reactivo a esas perturbaciones. Dice, a variaciones internas de los parámetros. Siempre va a tener una acción que realizar. Si esto lo tomáramos como un ejemplo de autómatas, por aquí podríamos verlo, que siempre hay una acción ante un estado. Podría ser como un ejemplo de un autómata determinista, pero también lo ampliaremos más adelante. En la práctica es utilizada indistintamente la denominación de control retroalimentación o control de lazo cerrado. Si decimos retroalimentación o realimentación, estamos hablando de lazo cerrado. Eso es lo que, o con lo que lo podemos identificar. Algunos ejemplos, el climatizador de un auto. Fíjense, ya es climatizador, no es aire acondicionado. Y esos autos nuevos, pues ya lo traen incluido, ya no son como los automóviles viejitos. El sistema de refrigeración en la industria, el control de radiación por azufre y bueno, una cantidad enorme de ejemplos que podemos ver. Aquí podemos ver la diferencia, entra la señal, llega al controlador, se adecúa, se hace un proceso, puede haber perturbaciones, sale la variable controlada, vuelve a medirse, vuelve a evaluarse, vuelve a controlarse o modificarse si fuera necesario. Y aquí está un ciclo que casi pudiéramos decir, un ciclo sin fin, hasta que pudiera ya no haber ninguna otra señal o ninguna otra variación.